Mi primo me acusó de acostarme con su novia el día de su boda. Mi familia me echó de sus vidas sin pruebas. Pero cuando 5 años después descubrieron que todo era mentira y vinieron suplicando, les di la espalda y los dejé destrozados. Tengo 32 años. Trabajo en desarrollo de software en Seattle, y hasta hace como un mes vivía bastante tranquilo pensando que había dejado atrás la peor época de mi vida. Pero resulta que el pasado siempre encuentra la manera de golpearte la puerta, literalmente. Y ahora necesito contar esta historia, porque honestamente no sé qué hacer con todo lo que siento. Supongo que debería empezar por el principio, o sea, por el día que mi vida entera se fue al carajo en cuestión de segundos. Era junio de 2019. Yo tenía 27 años y vivía en un pueblo pequeño a las afueras de Portland. Ya sabes, de esos lugares donde todos conocen a todos y los chismes vuelan más rápido que cualquier otra cosa. Trabajaba en el banco local como analista, nada glamoroso pero pagaba las cuentas, y vivía en un apartamento decente cerca del centro. Mi familia siempre había sido cercana, o eso pensaba yo. Mis padres vivían a 10 minutos, mi hermano Ryan a 5, y mi hermana menor Lauren estaba terminando la universidad. Teníamos cenas familiares los domingos, cumpleaños, barbacoas en verano, toda esa onda de familia perfecta americana que ves en las películas. Mi primo Dylan era como mi hermano. Crecimos juntos, íbamos a pescar, jugábamos videojuegos, toda la vida fuimos súper cercanos. Cuando él conoció a Stephanie en 2017, yo fui uno de los primeros en conocerla y me cayó genial desde el principio. Era inteligente, divertida, trabajaba como maestra de primaria y se notaba que amaba a Dylan de verdad. Cuando él me pidió que fuera uno de sus padrinos en la boda, obviamente dije que sí sin pensarlo. La boda estaba planeada para el 15 de junio de 2019. Iban a casarse en la iglesia del pueblo y luego había recepción en un lugar precioso a las afueras, con vista a unas montañas. Todo estaba perfecto. O sea, Stephanie había pasado meses planeando cada detalle. La mañana de la boda yo estaba nervioso por mi discurso. La verdad, porque nunca he sido bueno hablando en público, pero quería decir algo bonito para Dylan. Me levanté temprano. Me vestí con el traje que habíamos rentado todos los padrinos, un gris oscuro que hacía que pareciéramos del servicio secreto. Pero bueno, y llegué a la iglesia como a las 10 de la mañana para ayudar con los últimos detalles. Connor, el mejor amigo de Dylan de la universidad, ya estaba ahí organizando a los ujieres y todo se veía bien. Recuerdo que pensé, esto va a ser un día increíble. Dylan llegó como a las 11, estaba súper nervioso pero feliz, ya sabes, con esa energía de novio que está a punto de casarse con el amor de su vida. Estuvimos bromeando en el cuarto donde los novios se preparaban, tomamos unas fotos, y todo iba perfecto. Los invitados empezaron a llegar tipo 11:30. La iglesia se estaba llenando. Había como 200 personas invitadas, y parecía que la mayoría iba a venir. Yo estaba parado afuera de la iglesia saludando a algunos familiares cuando vi que Dylan salía corriendo hacia el estacionamiento, y pensé que tal vez se le había olvidado algo en el carro. Pero entonces escuché gritos, y cuando volteé Dylan venía corriendo hacia mí con una cara que nunca le había visto, tipo pura furia, y antes de que pudiera decir ¿qué onda?, me tiró un puñetazo directo en la cara que me tumbó al suelo. Me quedé ahí tirado, confundido, con la nariz sangrando por todos lados, manchando la camisa blanca del traje, y Dylan estaba encima de mí gritando cosas que no podía procesar. Connor y Ryan tuvieron que jalarlo porque iba a seguir golpeándome, y yo solo podía pensar, ¿qué carajos está pasando? La gente salió corriendo de la iglesia. Mis padres estaban ahí, los padres de Stephanie. Todos los invitados básicamente presenciaron cómo mi primo me atacó sin ninguna explicación clara. Alguien llamó a la policía, obviamente, porque esto estaba pasando literalmente enfrente de una iglesia llena de gente vestida de gala. Cuando logré pararme y limpiarme un poco la sangre, Dylan me estaba gritando que era un traidor, que cómo pude hacerle eso, que me odiaba y nunca me quería volver a ver. Yo estaba completamente perdido, tipo, ¿hacerle qué? ¿De qué demonios está hablando? Resulta que alguien le había dicho a Dylan esa misma mañana, literal horas antes de su boda, que Stephanie y yo estábamos teniendo una aventura desde hacía meses, que nos habían visto juntos en situaciones comprometedoras, que éramos amantes, que básicamente ella me amaba a mí y no a él, toda una historia completamente inventada, pero que Dylan se tragó sin cuestionarla ni un segundo. La boda obviamente se canceló ahí mismo.
Stephanie llegó media hora después, sin saber qué estaba pasando, y cuando se enteró de la acusación, se puso histérica, negándolo todo, pero nadie le creyó a ella tampoco. Los siguientes días fueron, sin exagerar, el infierno en la tierra. Mis padres llegaron a mi apartamento esa misma noche, exigiéndome que les dijera la verdad, que confesara, que al menos tuviera la decencia de admitir lo que había hecho. Les juré 1000 veces que no había pasado absolutamente nada entre Stephanie y yo, que ni siquiera había estado a solas con ella más de 5 minutos en toda mi vida, que esto era una locura total. Pero mi papá solo me miraba con esta decepción en los ojos que nunca voy a olvidar, y mi mamá lloraba diciendo que cómo pude destrozar la vida de Dylan así, que ella no me había criado para ser esa clase de persona. Les pedí que me dijeran quién había hecho la acusación, dónde estaba la evidencia, fotos, mensajes, lo que fuera, porque yo sabía que no existía nada porque nada había pasado, pero nadie me quería decir nada. Solo repetían que había testigos, que Dylan tenía pruebas, que era obvio y que dejar de mentir. Mi hermano Ryan me dijo que no volviera a hablarle, que era una vergüenza para la familia. Lauren, mi hermana pequeña, que siempre había sido mi consentida, me mandó un mensaje diciendo que me odiaba y que ojalá no fuera su hermano. La cosa es que no solo fue mi familia. En un pueblo chico como ese, las noticias vuelan. Y para el lunes siguiente, literal, todo el mundo sabía que Isaac había arruinado la boda de su primo por andar de mujeriego con la novia. Fui al trabajo el lunes, y la gente me miraba raro. Susurraban cuando pasaba. Mi jefe me llamó a su oficina, y me dijo que tal vez sería mejor que tomara unos días libres mientras las cosas se calmaban. Iba al supermercado y la gente me señalaba. Una señora hasta me gritó que era una desgracia en medio del pasillo de cereales. Stephanie la pasó peor que yo, la verdad. Sus papás eran súper religiosos, de esos que van a la iglesia 3 veces por semana, y literalmente la echaron de su casa. Le tiraron todas sus cosas a la calle, tipo todas sus pertenencias en bolsas de basura en el jardín de enfrente, y le dijeron que no querían volver a verla, que había traído vergüenza a la familia, y que para ellos estaba muerta. Ella intentó hablar conmigo varias veces esas primeras semanas, creo que para saber si yo tenía idea de qué demonios había pasado, pero cada vez que nos veían juntos, la gente asumía que era prueba de que sí estábamos teniendo el affair, así que eventualmente dejamos de intentarlo. Pasé 2 meses en ese pueblo sintiéndome como un criminal, yendo al trabajo donde nadie me hablaba, volviendo a mi apartamento donde no tenía a nadie, sin familia, sin amigos, porque todos me habían dado la espalda basándose en un rumor que nadie podía probar. Intenté llamar a Dylan como 1000 veces. Le mandé emails, mensajes, intenté hablar con Connor para que él me dijera qué supuestamente había pasado, pero nadie me respondía. Era como si hubiera dejado de existir para todos los que alguna vez me importaron. En agosto de 2019, tomé la decisión de largarme. No podía seguir viviendo así. Cada día era una tortura, y no veía cómo las cosas podían mejorar. Renuncié a mi trabajo, busqué otro en Seattle, como a 4 horas de ahí, encontré un apartamento en un área que no conocía a nadie, y básicamente huí. Stephanie hizo lo mismo. Según supe después, ella se fue a Chicago a vivir con una prima. Los dos básicamente arrancamos nuestras vidas de raíz y empezamos de cero en ciudades donde nadie nos conocía y nadie nos juzgaba por algo que nunca hicimos. Seattle fue raro al principio, ya sabes. Estar en una ciudad grande sin conocer a nadie, sin familia, sin historia. Conseguí trabajo en una startup de tecnología. Nada muy importante al principio, pero era algo. Vivía en un estudio pequeño en Capitol Hill. Caminaba al trabajo, volvía a casa, veía Netflix, dormía y repetía. No le contaba a nadie sobre mi pasado. Si alguien preguntaba por qué me había mudado a Seattle, solo decía que quería un cambio de aires, que el pueblo chico no era lo mío. Nadie cuestionaba mucho. Pero la verdad es que estaba deprimido, tipo realmente mal. No dormía bien, tenía pesadillas de la boda, del momento en que Dylan me golpeó, de las caras de mis papás diciéndome que era una decepción. Perdí como 15 libras porque no tenía ganas de comer. Y hubo momentos donde pensé en cosas oscuras que prefiero no detallar. Lo que me salvó, creo, fue que mi jefe en la startup notó que no estaba bien y me recomendó un terapeuta. Empecé a ir en enero de 2020, justo antes de que el mundo se fuera al carajo con la pandemia, y eso me ayudó a procesar todo, a entender que no había hecho nada malo y que la culpa no era mía. La pandemia fue una mierda para todos, obviamente. Pero para mí en cierta forma fue casi un alivio porque ya todos estábamos aislados.
Ya nadie podía salir, así que no me sentía tan anormal estando solo. Trabajaba desde casa, hacía Zoom meetings, pedía comida, y básicamente existía en una burbuja que era deprimente pero manejable. Durante ese tiempo, Stephanie y yo reconectamos un poco. Ella me mandó un mensaje en Facebook como en mayo de 2020, preguntando cómo estaba, y empezamos a hablar de vez en cuando. Ninguno de los dos tenía respuestas sobre qué había pasado, pero había algo reconfortante en hablar con la única otra persona en el mundo que entendía completamente lo que habíamos vivido. Las cosas empezaron a mejorar en el verano de 2021. Las restricciones de COVID se estaban relajando, la gente volvía a salir, y yo sentía que finalmente estaba como saliendo de ese hoyo negro en el que había estado. Un compañero del trabajo hizo una barbacoa en su casa en julio, y ahí conocí a Megan. Ella era amiga de la novia de mi compañero, trabajaba en marketing para una empresa de outdoor gear, y literalmente en el momento en que la vi pensé, ok, esta chica es hermosa. Tenía el pelo castaño hasta los hombros, pecas en la nariz, y esta sonrisa que te hacía sentir instantáneamente cómodo. Hablamos toda la noche en esa barbacoa, sobre todo tipo de cosas. Random, películas, música, lugares donde queríamos viajar. Y no sentí ni una vez esa presión de tener que explicar mi pasado o fingir ser alguien que no era. Ella era graciosa, inteligente, y había algo en la forma en que me miraba que me hacía sentir, no sé, como que valía la pena. Me explico. Le pedí su número antes de irme. Y empezamos a salir como 2 semanas después. Los primeros meses con Megan fueron increíbles. Tipo, me sentía como un humano normal otra vez. Íbamos a caminar por Discovery Park, probábamos restaurantes nuevos, veíamos películas en su apartamento, y era todo muy fácil y natural. Pero había una parte de mí que sabía que eventualmente tendría que contarle sobre mi pasado, sobre por qué realmente me había mudado a Seattle, y me aterraba pensar que cuando lo hiciera ella, iba a salir corriendo. Se lo conté como en octubre de 2021. Habíamos estado saliendo por 3 meses y las cosas se estaban poniendo serias. Estábamos en mi apartamento, habíamos hecho pasta para la cena, y ella me preguntó algo casual sobre mi familia, y simplemente me rompí. Le conté todo, desde la boda hasta la acusación, la forma en que mi familia me había abandonado, los 2 meses de infierno, todo. Lloré frente a ella, lo cual era algo que no había hecho con nadie desde que me fui del pueblo, y esperaba que me dijera que era demasiado drama, que no podía lidiar con esto. Pero Megan solo me abrazó, me dejó llorar en su hombro, y cuando terminé de contar todo me miró y dijo, eso es completamente horrible, y esas personas son unos imbéciles por no haberte creído. No me juzgó, no cuestionó mi versión, simplemente me creyó y punto. Esa noche, nos quedamos despiertos hasta las 4 de la mañana, hablando sobre todo. Y cuando finalmente me quedé dormido en el sofá con mi cabeza en su regazo, sentí que tal vez podía ser feliz otra vez. Megan y Stephanie eventualmente se conocieron, de forma medio random, la verdad. Resulta que ambas estaban obsesionadas con los mismos podcasts de True Crime. Ya sabes, esos de asesinatos y misterios, y se encontraron en algún grupo de Facebook sobre eso. Cuando Stephanie vio el apellido de Megan y su foto, le mandó mensaje preguntando si era la novia de Isaac, y así empezaron a hablar. Ahora son amigas, lo cual es medio raro pero también genial porque Megan entiende lo que Stephanie pasó y viceversa. Stephanie también rehizo su vida en Chicago, por cierto. Conoció a un chico llamado Ethan en 2022. Trabaja en software development también, como yo, y según ella, es el amor de su vida. Viven juntos en un loft en el norte de Chicago. Tienen un gato que se llama Steve. No pregunten. Stephanie siempre ha sido rara con los nombres. Y están comprometidos. Me alegra mucho por ella, de verdad, porque de todos los que sufrieron esa pesadilla ella tuvo la peor parte. Y se merece ser feliz. Todo esto es contexto para llegar a lo que pasó hace como un mes. Porque ahí es donde esta historia realmente se pone intensa. Era un sábado por la tarde, octubre de 2024. Yo estaba en mi apartamento limpiando porque Megan iba a venir en la noche y quería que el lugar no pareciera que vivía un adolescente. Estaba pasando la aspiradora cuando escuché que tocaban la puerta, lo cual era raro porque no esperaba a nadie y mi edificio tiene portero, así que la gente no puede simplemente subir sin avisar. Abrí la puerta y ahí estaba Dylan. Mi primo Dylan, a quien no había visto en 5 años, parado en el pasillo de mi edificio en Seattle, viéndose mayor y cansado y como si no hubiera dormido en días. Me quedé paralizado. Literal no podía mover ni un músculo.
Y él solo dijo, Isaac, necesito hablar contigo, por favor. Mi primera reacción fue cerrarle la puerta en la cara. O sea, ¿qué esperaba? ¿Que lo invitara a tomar café después de lo que hizo? Pero había algo en su expresión, no sé, desesperación tal vez, que me hizo no cerrar la puerta. Inmediatamente, le pregunté cómo demonios me había encontrado, porque yo no le había dado mi dirección a nadie de mi familia, y él dijo que había contratado a un investigador privado, un puto investigador privado para encontrarme después de 5 años de silencio total. Me preguntó si podía entrar, que tenía que contarme algo importante, y yo honestamente no sé por qué lo dejé pasar. Tal vez curiosidad, tal vez parte de mí quería escuchar lo que tenía que decir después de tanto tiempo. Dylan entró y se quedó parado en mi sala, mirando alrededor como procesando dónde estaba, y luego se volteó hacia mí y dijo, «Lo siento, Isaac, Dios, lo siento tanto. Estaba equivocado, todo fue una mentira». Y yo solo pensaba, ¿en serio? ¿Eso es lo que vienes a decir después de 5 años? Después de destruir mi vida, de permitir que toda la familia me tratara como basura, de no defenderme ni una sola vez, le dije que se fuera, que no me importaba su disculpa, pero él se quedó ahí diciéndome que necesitaba escuchar la verdad, que acababa de descubrir qué realmente había pasado. Resulta que la persona que le contó a Dylan sobre el supuesto affair era una mujer llamada Sandra que iba al mismo gym que él. Aparentemente Sandra llevaba meses coqueteando con Dylan, pero él nunca le había prestado atención porque estaba completamente enamorado de Stephanie. Sandra inventó toda la historia del affair porque pensó que si destruía la relación entre Dylan y Stephanie, ella podría tener una oportunidad con él. Le dijo que nos había visto a Stephanie y a mí saliendo de un hotel juntos, que habíamos estado enviándonos mensajes románticos, toda una narrativa completamente fabricada. ¿Y saben qué es lo más increíble? Que Dylan le creyó sin pedir ninguna prueba, sin ver un solo mensaje, una sola foto, nada, solo la palabra de una mujer que claramente tenía interés en él. Y cuando Sandra vio que su plan había funcionado, y la boda se había cancelado, intentó acercarse a Dylan ofreciendo consuelo, pero él estaba tan destrozado que básicamente se encerró por meses. Eventualmente Sandra se cansó de esperar y se mudó a otra ciudad, y Dylan nunca supo la verdad hasta hace como 2 meses. ¿Cómo se enteró? Porque Sandra le confesó todo a una amiga mutua mientras estaba borracha en un bar. Y esa amiga, que aparentemente tenía algo de conciencia, le contó a Dylan lo que Sandra había hecho. Dylan la confrontó. Ella eventualmente admitió que sí, que había mentido sobre todo, que estaba celosa y quería destruir su relación. Y Dylan ahí, parado en mi sala, me contaba todo esto como si esperara que yo dijera, «Ok, todo está perdonado, sigamos adelante». Le pregunté por qué no me había creído en ese momento. ¿Por qué había preferido creerle a una extraña que a su primo con quien había crecido toda la vida? Me dijo que estaba en pánico, que la historia de Sandra tenía muchos detalles específicos que sonaban creíbles, que sus propios papás le dijeron que donde hay humo, hay fuego. Traté de explicarle que eso era exactamente el problema, que todos me habían condenado sin evidencia, basándose solo en chismes, pero él seguía insistiendo en que lo sentía, en que estaba destrozado por lo que me había hecho. Le dije que se fuera y que le dijera a toda la familia que me dejaran en paz, que yo había construido una nueva vida aquí y no quería saber nada de ninguno de ellos, que su disculpa llegaba 5 años tarde y que ninguna cantidad de lo siento iba a borrar lo que me hicieron. Dylan se fue, pero antes me dejó su número por si cambiaba de opinión, y yo tiré el papel a la basura en cuanto cerré la puerta. Después de eso, empezaron los mensajes. Mi mamá, mi papá, Ryan, Lauren, todos me empezaron a escribir mensajes diciendo que habían escuchado la verdad, que estaban devastados de saber que me habían juzgado mal, que por favor los perdonara. Mi mamá me llamó llorando, diciendo que necesitaba verme, que no podía vivir sin su hijo, y yo solo colgué. Lauren me mandó como 10 mensajes seguidos diciendo que era la peor hermana del mundo, que me amaba, que por favor le diera una oportunidad. Ryan fue el único que tuvo la decencia de admitir que había sido un cobarde por no defenderme. Pero igual, ¿de qué servía eso ahora? Hablé con Stephanie sobre todo esto, obviamente, y ella estaba en la misma situación. Sus papás también habían intentado contactarla. Su mamá apareció en su trabajo en Chicago literalmente rogándole que le diera otra oportunidad, diciendo que habían sido muy duros con ella y que Dios la había perdonado, así que ella también debería perdonarlos.
Stephanie les dijo lo mismo que yo, que era demasiado tarde, que el daño estaba hecho. Megan me ayudó a procesar todo esto. Estaba furiosa con mi familia, más furiosa que yo incluso, y me recordaba constantemente que yo no les debía nada, que el hecho de que ahora supieran la verdad no cambiaba lo que me habían hecho. Me preguntó qué quería hacer, si quería hablar con ellos, y yo honestamente no sabía. Parte de mí quería gritarles todo lo que había sentido estos 5 años, y otra parte solo quería seguir con mi vida y pretender que no existían. Stephanie y yo eventualmente decidimos que queríamos tener una confrontación final, pero en nuestros términos. Le dijimos a Dylan que organizara una reunión con todos los involucrados, ambas familias, y que Sandra también tenía que estar ahí para admitir lo que había hecho frente a todos. Stephanie voló desde Chicago. Yo conduje las 4 horas de vuelta a ese pueblo que había jurado nunca volver a ver, y Megan insistió en venir conmigo para apoyo moral. Ethan vino con Stephanie por la misma razón. La reunión fue en noviembre, en la casa de mis papás, que era irónico porque era la misma casa donde habíamos tenido 1000 cenas familiares. Todos estaban ahí cuando llegamos: Dylan, Stephanie y yo, Megan y Ethan, mis papás, Ryan y Lauren, los papás de Stephanie, Connor y Sandra. Sandra se veía incómoda, obviamente, porque iba a tener que admitir frente a todos que había destruido vidas por celos. Sandra confesó todo, llorando y disculpándose, diciendo que estaba obsesionada con Dylan y que nunca pensó que las cosas llegarían tan lejos, que solo quería romperlos, pero no anticipó que ambas familias reaccionarían tan extremadamente, como si eso hiciera mejor las cosas. ¿Me explican? Mi papá se paró y empezó a dar un discurso sobre cómo la familia es lo más importante, sobre segundas oportunidades, sobre cómo todos cometemos errores. Y ahí fue donde Stephanie lo interrumpió. Le dijo que no, que esto no era un simple error, que ellos habían elegido creerle a una extraña sobre su propia hija, que la habían echado a la calle como si fuera basura, que no habían cuestionado nada antes de destruir su vida, que el hecho de que ahora supieran, la verdad no borraba el hecho de que su amor era completamente condicional. Yo agregué que tenían razón, que si realmente nos hubieran amado nos habrían dado el beneficio de la duda, nos habrían escuchado, habrían pedido pruebas antes de condenarnos, que pasé 2 meses en ese pueblo siendo tratado como un criminal mientras ellos no movieron un dedo para defenderme, que me fui de aquí, sintiéndome completamente solo en el mundo, porque las personas que se suponía debían amarme incondicionalmente me abandonaron en el momento en que más los necesitaba. Mi mamá estaba llorando, diciendo que nunca quisieron lastimarnos, que solo estaban confundidos y actuaron por impulso. Lauren dijo que ella era joven y tonta, y había seguido lo que todos los demás hacían. Ryan admitió que sabía que probablemente no era verdad, pero no quiso ir contra la familia. Y todo lo que yo podía pensar era: ¿eso se supone que me hace sentir mejor? Les dije que no quería su dinero. No quería que intentaran compensarme. Solo quería que supieran que habían perdido el derecho de ser mi familia el día que decidieron que yo era culpable sin pruebas. Que Megan había sido más familia para mí en 3 años que ellos en toda mi vida, porque ella me había creído cuando nadie más lo hizo. Stephanie dijo lo mismo sobre Ethan, que él la había aceptado completamente cuando sus propios padres la habían echado. La reunión terminó sin ninguna resolución real. Nadie se abrazó, nadie lloró juntos. No fue como esas películas donde todos se perdonan y siguen adelante. Stephanie y yo nos fuimos, con Megan y Ethan, y manejamos de vuelta a nuestras respectivas ciudades sintiendo un poco de cierre, pero también mucha tristeza por todo lo que se había perdido. Megan y yo seguimos juntos, obviamente, y las cosas están mejor que nunca, la verdad. Tengo planeado proponerle matrimonio en marzo, ya tengo el anillo y todo, y creo que ella va a decir que sí. Stephanie y Ethan se van a casar el próximo verano en una ceremonia pequeña en Chicago, solo amigos cercanos y la prima de Stephanie que la ayudó cuando ella se mudó. Ni Dylan ni nuestras familias están invitados. A veces pienso en cómo habría sido mi vida si nada de esto hubiera pasado, si me hubiera quedado en ese pueblo, si mi familia me hubiera creído. Pero entonces miro mi vida ahora y me doy cuenta de que tal vez todo pasó por algo. Conocí a Megan, tengo una carrera que amo, vivo en una ciudad increíble y tengo paz mental sabiendo que las personas en mi vida ahora me eligieron a mí, no porque compartan mi sangre, sino porque genuinamente quieren estar conmigo. ¿Todavía duele? Por supuesto. Hay días donde pienso en mi mamá o en Lauren y siento ese hueco en el pecho de lo que podría haber sido.
pero también sé que no puedo perdonar algo solo porque ahora saben que tenía razón. El daño se hizo, y ninguna cantidad de disculpas va a cambiar los 5 años que pasé sintiendo que no valía nada, que no merecía ser amado. La semana pasada Megan me preguntó si alguna vez consideraría darle a mi familia otra oportunidad, y le dije que honestamente no lo sé, que tal vez en el futuro, cuando tenga mis propios hijos y quiera que conozcan a sus abuelos, pero que por ahora no estoy listo. Y ella solo asintió, me besó en la frente, y dijo que lo que yo decidiera ella me apoyaría. Y eso, supongo, es lo que significa realmente amar a alguien, creerles incondicionalmente incluso cuando el mundo entero dice lo contrario.